Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quiero ofrecerles la segunda entrega sobre este tema de la Iglesia invisible versus la Iglesia católica. Para quienes no lo han visto, hemos hecho un video en donde tocábamos este tema de la Iglesia invisible, pero desde el punto de vista bíblico, mostrando cómo es que la Biblia hacía imposible la existencia de tal concepto como la Iglesia invisible y de hecho negaba rotundamente su existencia, aduciendo que la doctrina y la Iglesia debía ser única. Ahora bien, lo que queremos hacer en este video es mostrar cómo los mismos padres de la Iglesia, en particular en este video vamos a hablar de los discípulos directos de los apóstoles, cómo los discípulos directos de los apóstoles enseñaban que había una única iglesia, que esta iglesia se llamaba católica y que era imposible que existiera un conglomerado de denominaciones que se llamara Iglesia invisible. Así que luego de la introducción comencemos con la explicación. Antes de comenzar quisiera poder decirles que se van a encontrar aquí en la tarjeta que voy a dejar en el video el link para ver la primera sección de esta serie de estudios en donde, como dijimos, hablamos acerca de la Biblia y las herejías, los cismas y cómo enseñan los apóstoles y sus discípulos sobre la iglesia invisible o si puede dar lugar a la existencia de tal concepto. También van a encontrar el link en la descripción por si lo quieren ver. Pero para quienes no lo han visto y para que no tengan la necesidad de salirse de este video, les voy a explicar qué es el concepto de la iglesia invisible. Entre los hermanos separados, sean los evangélicos o los protestantes históricos, existe el concepto de que la Iglesia de Cristo no tiene nombre, no tiene denominación, no tiene tampoco un credo específico, sino que solo con creer en Jesucristo es suficiente para pertenecer a la Iglesia de Cristo. De ese modo, la Iglesia de Cristo puede estar compuesta de los más fieles que haya entre los pentecostales, los más fieles entre los bautistas, los más fieles entre los testigos de Jehová, o los más fieles mormones, los más fieles luteranos, los más fieles calvinistas o presbiterianos, los más fieles anglicanos. De manera tal que, como todas esas personas creen sinceramente en Cristo y fielmente tratan de seguir lo que según ellos entienden son los mandatos de Cristo, entonces ellos pertenecen a la Iglesia de Cristo. Hacen alusión a un montón de pasajes en la Biblia donde se nos dice que por creer somos salvos, donde se nos dice que somos el cuerpo de Cristo, sin que haya una distinción demasiado clara en algunos versículos acerca de cuáles son los requisitos para pertenecer a esa iglesia. Entonces este concepto de la iglesia invisible es básicamente que la iglesia puede estar visiblemente dividida, pero está invisiblemente unida. Con lo cual se cae en una contradicción que no es ni bíblica, ni apostólica, ni creída por los primeros cristianos. Pero en resumen, entonces ese es el concepto de la iglesia invisible. Es un conglomerado de denominaciones que Dios va a extraer a los más fieles de cada denominación porque han creído en Cristo y los va a salvar porque ellos forman la iglesia de Cristo que está visiblemente dividida, pero invisiblemente unida por la fe común en Jesucristo. Y vamos a mostrar que los discípulos de los apóstoles no creían eso porque sus maestros, los apóstoles, les enseñaron que había una única iglesia. Y como hemos visto en el video anterior, esa iglesia debe tener un único credo, una única fe, los mismos y únicos sacramentos y debe creer en todo lo mismo porque debe vivir en armonía, unidad y paz entre sus miembros y no peleándose y declarándose mutuamente herejes como sucede con los hermanos separados. Vamos a ver qué dice la Didache. Como son muchas las citas y he estado un poco apurado con el tema de los tiempos, no voy a dar la cita exacta de todas las cosas que vamos a mencionar, pero sí vamos a decir el autor y el libro donde lo pueden encontrar. La Didache dice así: no serás causa de cisma, sino que pondrás paz entre los que contienden. Vemos que una vez más la Didache
compuesta por el apóstol Bernabé, al igual que lo hace su compañero de viajes, el apóstol Pablo, declaran que no debe haber cismas en la iglesia. La iglesia no se compone de cismas, porque los cismas a Dios le desagradan, las divisiones a Dios le desagradan. En la Iglesia Católica, por el contrario, no se promueven los cismas, ni dentro de la Iglesia, ni en ninguna otra forma de cismas, sino que se promueve la unidad a todo nivel. Mientras que quienes son defensores del concepto de la Iglesia invisible, y vamos a llamarle Iglesia invisible entre comillas, porque sabemos que no existe otra iglesia que no sea la Iglesia Católica, pero vamos a llamarle iglesia invisible a lo que los hermanos separados creen que es la iglesia invisible. Vamos a llamar la iglesia invisible a todo el conjunto de denominaciones de hermanos separados, protestantes históricos y a toda aquella denominación que no sea referencia a la Iglesia Católica. A todo grupo que sea cismático le vamos a llamar la iglesia invisible. Entonces, en la iglesia invisible consideran necesario el cisma. ¿Por qué? Porque por medio del cisma se multiplican, abarcan regiones geográficas más amplias, por medio del cisma se purifican, por medio del cisma se renuevan teológicamente, por medio del cisma evolucionan teológicamente. De manera que para ellos el cisma es un mecanismo de crecimiento, es un mecanismo de desarrollo, un mecanismo de avance. Y son dos cosas completamente diferentes, a tal punto que entre los hermanos separados se practica constantemente el cisma. Semanalmente se registran en el mundo entero cerca de 10 denominaciones nuevas por semana. Eso significa que todos los días hay más de una denominación nueva, un nuevo cisma que surge de sus predecesores, porque alguien considera que debe purificar la doctrina o purificar la conducta, o por peleas individuales con el pastor de la otra denominación, o por ambición económica o de poder o de lo que fuera. Pero más de una denominación por día nueva surge y forma parte de esta iglesia invisible. ¿Qué nos dice San Policarpo cuando él les escribe su carta a los filipenses? Dice así: porque todo el que no confesare que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, y el que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que torciere las sentencias del Señor en interés de sus propias concupiscencias, y dice que no hay resurrección y juicio, ese tal es primogénito de Satanás. Bueno, resulta un poco fuerte que este discípulo del apóstol Juan utiliza un lenguaje tan fuerte, ¿no?, para llamarle primogénito de Satanás a cualquiera que torciere las sentencias del Señor. Porque aquí debemos decir que los evangélicos y los hermanos separados no tienen inconveniente en decir que yo predico el testimonio de la cruz. Aquí dice que el que no predica el testimonio de la cruz, o que el que no confiesa el testimonio de la cruz, procede del diablo. ¿Por qué? Porque entre los hermanos separados del siglo I había muchos llamados gnósticos y docetas que no creían que el Hijo de Dios hubiera estado presente en el cuerpo de Cristo cuando Cristo fue a la cruz, sino que le había abandonado y solamente Jesucristo hombre había padecido allí en la cruz. Entonces dice San Policarpo que el que no confiesa el testimonio de la cruz, es decir, que Cristo, tanto divino como humano, estuvo allí en la cruz, el tal procede del diablo, ¿sí? También estaban estos mismos grupos que decían que Jesucristo no había nacido como Dios de la Virgen María, sino que María simplemente era la madre de Jesucristo hombre, porque Jesucristo Dios había venido sobre Jesucristo luego del nacimiento, o sea, inmediatamente después de su nacimiento o durante su bautismo. Lo cierto es que en el credo de los gnósticos y los docetas estaba que María era solamente la madre de Jesucristo hombre, porque era imposible que María fuera la madre de Dios, igualito que los evangélicos. Pero también dice Policarpo que el que torciere las sentencias de Dios, y esto ya es una
una declaración un poco más amplia acerca de qué significa hacerse anticristo y qué significa ser el primogénito de Satanás. Es todo aquel que tuerza las enseñanzas de Cristo. Y no me refiero al que levemente, por confusión, interpreta mal un pequeño pasaje, pero que no hace a la esencia de la fe, sino aquellos que forman todo un sistema teológico torciendo las enseñanzas del Señor y haciéndolas incompatibles con las enseñanzas que los apóstoles les transmitieron a sus discípulos. Notemos entonces que Policarpo llama primogénito de Satanás a todo aquel que no enseña las mismas sentencias de los apóstoles, torciendo las enseñanzas del Señor. ¿Y por qué le llama así? Porque Policarpo mismo había escuchado a su propio maestro llamar a los herejes primogénitos de Satanás y anticristo. Ahora, pregunta: ¿cómo pueden los primogénitos de Satanás pertenecer al grupo de los primogénitos de Dios? Pertenecer al grupo de los hijos de Dios. Claramente aquí hay una distinción entre los que son los hijos de Dios, que son los que enseñan y guardan los mandamientos de Cristo, y los que son los primogénitos de Satanás, los anticristos, que son los que no solamente no guardan los mandamientos de Cristo, sino que enseñan que los mandamientos de Cristo no son realmente los que originalmente Cristo enseñó a sus apóstoles. Pertenecen a dos grupos distintos. Unos pertenecen a Cristo, los otros pertenecen al diablo. En la iglesia invisible se pueden torcer las escrituras y aún ser considerados hijos de Dios. Y esto es contrario a lo que enseña 2 de Pedro 3:16. Yo voy a buscar 2 de Pedro 3:16 y ahora estoy con ustedes. Así dice 2 de Pedro 3:16. En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Y cito de la versión Reina Valera que dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De manera tal que torcer las escrituras, torcer las enseñanzas de la Biblia, es para condenación del alma de quien lo hace. No puede existir una iglesia compuesta por testigos de Jehová que contradicen lo que enseñan los bautistas o los pentecostales. No puede existir una iglesia de mormones, porque los mormones tuercen las escrituras según los otros, y según los otros son torcidas por los mormones. No puede existir una iglesia interdenominacional que cree en cosas distintas, donde todos se acusan de torcer las escrituras, porque la Biblia dice que los que tuercen las escrituras no son salvos, sino que serán condenados por Dios. Dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios: que nadie se llame al engaño. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. ¿Y qué está queriendo decir aquí? Recordemos que San Ignacio de Antioquía había confesado pertenecer a la Iglesia Católica, y él allí durante el siglo I, escribiendo sobre la primera década del siglo II, pero él vivió como obispo durante la segunda mitad del siglo I, dice que si alguno está fuera del ámbito del altar, es decir, el altar de la Iglesia Católica, fuera de la comunión de la Eucaristía, del altar de la Eucaristía Católica, se priva del pan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de la Iglesia Católica no hay Eucaristía. Pueden comer lo que quieran, pero están privados del verdadero pan de Dios. Fuera de la Iglesia Católica están privados del pan de Dios que les da la vida eterna. En la iglesia invisible no se da el pan de Dios, sino que se come el pan de la propia condenación, tal como lo dice 1 Corintios 11:29, hablando de quienes participaban de la cena indignamente porque estaban en divisiones y peleas, y dice: el que así come y bebe su propia perdición, su propia condenación. Esto es lo que enseña San Ignacio acerca de los que están fuera de la Iglesia Católica en un cisma. Están comiendo y bebiendo su propia condenación y se están privando del altar que ofrece el pan de Dios. Dice también en la misma carta: ahora bien, lo que a vosotros toca, Onésimo, levanta al cielo con sus alabanzas vuestra disciplina en Dios, y me cuenta cómo todos vivís conforme a la verdad, y que entre vosotros no anida herejía alguna. Es más,
puesto caso que Jesucristo os habla en verdad, y a nadie más tenéis interés en escuchar, porque hay algunos que acostumbran con perverso engaño llevar por doquier el nombre, cometiendo luego otras cosas indignas de Dios. Es preciso que huyáis de tales gentes como de fieras salvajes. Son efectivamente perros rabiosos que muerden a escondidas, alerta contra ellos, pues sufren una enfermedad muy difícil de curar. ¿Y qué eran estos que llevaban por doquier el nombre? Misioneros que se hacían llamar cristianos, pero llevaban una enfermedad de herejía muy difícil de curar. Ellos les llama San Ignacio perros rabiosos, de manera tal que así les llama Ignacio a los herejes. No les llama Iglesia de Cristo, les llama perros rabiosos. Les llama a aquellos que llevan el nombre de Dios, pero luego enseñan cosas y hacen cosas indignas de Dios. Y así a los misioneros de la Iglesia invisible les llama herejes, perros rabiosos. Nuevamente en la misma carta a la Iglesia de Éfeso: he conocido a algunos que venían su camino de ahí y llevaban mala doctrina, a quienes no consentisteis que la sembraran entre vosotros, tapándoos los oídos, a fin de no recibir lo sembrado por ellos. Y es que sois piedras del templo del Padre. ¿Y qué señala San Ignacio aquí? Que estas personas, de vuelta a los misioneros que andaban llevando mala doctrina, dice, la Iglesia de Cristo no les prestó el oído, no dejó que los malos soldados de este falso Cristo fueran sembrando la cizaña, fueran sembrando la mala hierba en sus oídos. ¿Y qué nos enseña entonces San Ignacio aquí? Que hay que taparse los oídos a las prédicas de los pastores y predicadores de la Iglesia invisible, porque la Iglesia invisible no es la Iglesia de Jesucristo. También dice en la misma carta a los Efesios: no os hagáis ilusiones, hermanos míos, los que corrompen una familia no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, si los que cometen este pecado según la carne merecen la muerte, ¿cuánto más el que corrompa con su mala doctrina la fe de Dios, por la que Jesucristo fue crucificado? Ese tal, convertido en un impuro, irá al fuego inextinguible, y lo mismo que él, quien quiera lo escuchare. Prestemos atención. Los cismas y las herejías no son para edificar al pueblo de Dios, sino para corromperlo. Los cismas y herejías no edifican la familia de Dios, la corrompen, la destruye. ¿Y qué dice San Ignacio respecto de estos corruptores de la unidad de la Iglesia de Dios? Dice, no heredarán el reino de Dios, tal como lo enseñaba el apóstol Pablo, diciendo allí en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, que los herejes no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, dice, los herejes, dice, no solamente que corrompen la familia y no heredarán el reino de Dios, sino que mucho más explícitamente dice, ellos, los herejes, los cismáticos, los que no pertenecen a la Iglesia católica, irán al fuego inextinguible, y lo mismo que él, quien quiera que lo escuchare. ¿Por qué? Porque no solo el que crea un cisma o el que enseña las doctrinas cismáticas está condenado por torcer las escrituras, sino los que lo siguen. Y aquí empezamos a explicar que es muy difícil poder ser declarado inocente del cisma si se pertenece a un cisma, aunque sea pasivamente. Porque así lo enseña la Biblia. Cristo enseñó que es tan merecedor del hoyo el ciego que guía como el ciego que se deja guiar. Y Cristo dice, caen en el hoyo tanto el ciego que guía como el ciego que se deja guiar. Y aquí dice San Ignacio en referencia a esto, dice, no solamente el que predica la herejía se irá al fuego inextinguible, sino también el que oye y se deja seducir por la herejía. Así que atentos, hermanos católicos, por favor, ninguno de nosotros se deje seducir por las herejías de los cismas, porque son la perdición del alma de quienes lo predican y quienes lo oyen. La Iglesia invisible es en realidad un conjunto de cismas destinados al fuego inextinguible. San Ignacio, discípulo del apóstol San Juan, obispo de la Iglesia de Esmirna, dice en su escrito a los magnesios: someteos a vuestro obispo, y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido según la carne a su Padre, y los apóstoles a Cristo,
y al Padre y al Espíritu, a fin de que haya unidad tanto corporal como espiritual. Y este texto es fundamental, porque San Ignacio está declarando que no puede existir unidad invisible habiendo división visible. Dice, no podemos llamarnos la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, habiendo simplemente unidad espiritual. Debe haber unidad corporal, y por eso en la mente de San Ignacio, como en la mente de los apóstoles y de Cristo y de Dios, no existe una iglesia unida espiritualmente, la iglesia espiritual que tanto proclaman los hermanos separados, porque iglesia espiritual o iglesia invisible son sinónimos para ellos. Sucede que la iglesia invisible es un concepto que es del todo incorrecto, y la iglesia espiritual es un concepto que es correcto, pero cuando se lo explica bien, pero está mal interpretado y mal explicado en su contexto por los hermanos separados, de manera tal que el concepto que los hermanos separados tienen de iglesia espiritual es un concepto herético, errado, totalmente incongruente. Dice San Ignacio, la iglesia debe ser visible corporalmente como espiritualmente, unida tanto ante los ojos de los hombres como ante los ojos de Dios. Y por eso es que la unidad, tal cual lo enseña nuestro Señor Jesucristo en San Juan 17, dice, Padre, para que los hombres crean, que sean uno, para que los hombres vean y crean que tú me has enviado. La iglesia debe ser visiblemente unida, no solo ante los ojos de Dios, sino ante los ojos de los hombres. Y ciertamente los hermanos separados no cumplen este criterio, y por eso decimos que la iglesia invisible no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es visiblemente unida, no visiblemente dividida. También San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Tralianos, ahora que por vuestra parte todos habéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los ancianos, que representan el Senado de Dios y la alianza o colegio de los apóstoles. Quitados estos, no hay nombre de iglesia. ¿Y qué está enseñando San Ignacio a los Tralianos? Pongámonos una vez más en el contexto. Ya he dicho en muchas ocasiones que la Biblia y los escritos de los padres de la iglesia difícilmente pueden ser entendidos si no se entiende en el contexto de los herejes que son combatidos por estos escritos. Los herejes rechazaban a los obispos, rechazaban la autoridad de la iglesia, se separaban de los obispos y ponían sus propios pastores que se oponían y peleaban a los obispos de la iglesia católica. ¿Y qué dice San Ignacio? Si alguien en su culto ha quitado a los obispos, ya no tiene iglesia. Dice, fuera de los obispos no hay iglesia. Hemos dicho, fuera del altar no hay iglesia, enseñó San Ignacio en otro escrito. Ahora hay, fuera de los obispos, sin los obispos de la iglesia católica, no hay nombre de iglesia, y por eso la iglesia invisible no existe, porque no tiene la sucesión apostólica, no tiene a los apóstoles, no tiene a los discípulos de los apóstoles, no tiene a los discípulos de los discípulos de los apóstoles, no están los discípulos de Cristo que representan a Cristo, y por tanto no existe una iglesia invisible, porque esa iglesia invisible no tiene a los discípulos y los sucesores de los discípulos de Cristo. De manera que cualquier herejía que rechaza al Papa, que rechaza a los obispos de Cristo, ha perdido el nombre de iglesia. Es requisito para ser iglesia el estar en unión y comunión con los obispos de Jesucristo. Otra vez a los Tralianos dice, así que si os exhorto, pero no yo, sino la caridad de Jesucristo, es a que uséis solo el alimento cristiano y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. Entonces, ¿cuál es el alimento cristiano y cuál es la hierba ajena? El alimento cristiano es la doctrina católica a la que Ignacio confesaba pertenecer. ¿Y el alimento de los herejes qué es? No es el alimento de Dios. Ignacio les manda a abstenerse de esa hierba porque es ajena a Dios.
tal como lo declara la Didache. Dice que el que les enseña fuera de estas enseñanzas, dice, les enseña fuera de Dios. Cita que no he mencionado, pero seguramente voy a poner aquí como texto sobreimpreso porque he olvidado incorporarla. Y dice así: el que les enseña otra cosa distinta a lo que yo les estoy enseñando en la Didache, les enseña fuera de Dios. Aquí dice lo mismo. La hierba es ajena a Dios, la herejía es ajena a Dios, no es el alimento apostólico. Y dice, sigue diciendo la cita, los herejes entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito. Es decir, saco, corbata, Biblia debajo del brazo y haciéndose proclamar pastores dignos de todo crédito, dice, cuando son en realidad, dice Ignacio, como quienes brindan un veneno mortífero, diluido en vino con miel. Es decir, palabras dulces, palabras que realmente llenan el oído, pero que contienen el veneno de la herejía. Y es veneno que no es inocente, es veneno mortífero. Dice así San Ignacio, el incauto que gustosamente se lo toma, bebe en funesto placer su propia muerte. Alerta pues contra los tales. Y así será la condición de que no os engriáis y os mantengáis inseparables de Jesucristo Dios, de vuestro obispo y de las ordenaciones de los apóstoles. El que está dentro del altar es puro, mas el que está fuera del altar no es puro. Quiero decir, el que hace algo a espaldas del obispo y del colegio de los ancianos, ese es el que no está puro y limpio en su conciencia. De la manera tal, resumiendo lo que dice el pasaje, el alimento cristiano es la doctrina apostólica, en contraste con la doctrina herética. Los herejes, en aquella manera vestidos de cualquier manera, pero al día de hoy vestidos de saco y corbata, presentándose como dignos de crédito bajo el nombre de cristianos y con la Biblia debajo del brazo, y usando mucho la Biblia, dice, se muestran verosímiles, es decir, creíbles, dignos de todo crédito. Es pecado mortal el obedecer y creer a las doctrinas de los herejes, que matan el alma de quien las enseña y de quienes las escuchan. Los que comulgan fuera del altar de la Iglesia Católica no son los puros de Cristo, sino los impuros. La Iglesia invisible, entonces, está conformada de los impuros, los herejes y cismáticos, que comulgan con sus propios sacramentos, pero fuera del altar de Dios. Almas muertas por el envenenamiento de la herejía, con el veneno de la serpiente antigua. Dice también en su epístola a los Trallianos el mismo San Ignacio: apartaos de las malas hierbas que no cultiva Jesucristo, pues no son los herejes plantación del Padre. Y no lo digo porque hallara yo entre vosotros cismas o escisiones, lo que hallé fue limpieza. Y es así que cuantos son de Dios y de Jesucristo, estos son los que están al lado del obispo. Ahora, que cuantos arrepentidos volvieran a la unidad de la Iglesia, también esos serán de Dios, a fin de que vivan conforme a Jesucristo. No os llevéis a engaño, hermanos míos. Si alguno sigue a un cismático, no hereda el reino de Dios. El que camina en el sentir ajeno a la Iglesia, éste no puede tener parte en la pasión del Señor. Resumiendo la enseñanza, dice, la doctrina de la Iglesia invisible no es de Dios por los herejes, pues los herejes no son de Dios. Solo volviendo a la unidad de la Iglesia Católica se vivifica su alma. No solo los que provocan un cisma son condenados, sino también los que los siguen, porque tanto el ciego que guía como el ciego guiado, ambos caen en el mismo pozo. Recordemos, si alguno sigue a un cismático, no hereda el reino de Dios. Si alguno se congrega entre los bautistas, los hermanos libres, hermanos pentecostales, luteranos, calvinistas de cualquier línea, no hereda el reino de Dios. Y salvo excepciones en donde pueda Dios contar o hallar cosas excepcionalmente virtuosas, y lo dejamos al albedrío de Dios y a la voluntad de Dios. En general, y por causa de no tener los sacramentos y el pan del cielo, los cismáticos no heredarán el reino de Dios.
Sigue diciendo San Ignacio, también a los australianos. Fue antes bien el Espíritu quien dio este pregón. Guardad vuestra carne como templo de Dios. Amad la unidad, huid de los cismas. Sed imitadores de Jesucristo, como también Él lo es de su Padre. Ahora bien, lo que a mí toca, hice lo que cumplía como hombre siempre dispuesto a la unión, porque donde hay escisión y cisma e ira, no habita Dios. Eso sí, a todos los que se arrepienten les perdona el Señor, con la condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el senado del obispo. Amad la unión, huid de los cismas, enseña el discípulo del apóstol San Juan. ¿Qué más enseña? Que en los cismas no habita Dios. Lo hemos dicho un montón de veces. Los cismas son un miembro amputado del cuerpo. Y el Espíritu de Dios no sigue al miembro amputado, sino que el miembro amputado se cae al piso y comienza a descomponerse muerto. Retiene durante un tiempo la forma, pero en poco tiempo empieza a maloler, a descomponerse, a dividirse en nuevos y nuevos cismas. Porque donde hay cismas no habita Dios. ¿Y qué pueden hacer los que están en un cisma? Lo que dice aquí San Ignacio, arrepentirse, pues Dios está presto a perdonarlos, dice, con la condición no solo de que se arrepientan y se queden, sino que se arrepientan y se salgan del cisma y que vuelvan en arrepentimiento a la unidad de la Iglesia Católica, en donde está el senado del obispo de Dios. De manera tal que todos los que están en la Iglesia invisible son llamados a huir, a salir de ella, pues allí no está Dios, sino que deben buscar a Dios en la Iglesia Católica. Nuevamente San Ignacio, en su carta a los esmirniotas, todo cisma o escisión, en cambio, huid de ella como principio de males, que nadie sin contar con el obispo haga nada cuanto atañe a la Iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebre por el obispo o por quien él tenga autorización. Donde quiera que apareciere el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare, eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hicieres sea seguro y válido. Se dice entre los hermanos separados que el amor al dinero es principio de males, pero también se nos dice aquí que el principio de males son los cismas y las sectas. Y solo la Eucaristía celebrada por la Iglesia Católica ha de tenerse por válida y a quienes ésta autorice. La verdadera Iglesia de Cristo es llamada católica y ella celebra los verdaderos sacramentos de Cristo. Ahora bien, el concepto que tienen los hermanos separados de Iglesia Católica es que, bueno, es la Iglesia universal porque se refiere a la Iglesia de todos los que confían y creen en Cristo. Pero sistemáticamente, padre de la Iglesia tras padre de la Iglesia, discípulo de los apóstoles tras discípulo de los apóstoles, carta tras carta, hemos venido enseñando que ese no es el concepto de Iglesia Católica. Porque Iglesia Católica no son todos los que creen en Cristo, no importa si enseñan herejías o no. Por el contrario, Iglesia Católica es la que está universalmente unida, en contraposición con las sectas, con los cismáticos y sus cabras, porque no podemos llamarles ovejas, porque las ovejas verdaderamente oyen la voz de Cristo y saldrían de las iglesias cismáticas para venir a la única y verdadera iglesia, la Iglesia Católica. Así que donde están los obispos, es allí donde está la Iglesia Católica. Y donde están los cismas, allí no está Dios ni la Iglesia Católica. De manera tal que la Iglesia invisible, esa iglesia compuesta de múltiples denominaciones y los más fieles de entre esas denominaciones, allí no está Dios. Esa no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es la de los evangélicos ni la de los protestantes. La Iglesia Católica es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y dice entonces que la Iglesia invisible no tiene los sacramentos de Dios. Los sacramentos de Dios deben buscarse en la Iglesia
católica. Dice San Ignacio en su epístola o su carta al obispo San Policarpo. Dice: ocúpate de la unión, mejor que la cual nada existe. Y dice también a Policarpo: que no te amedrenten los que se dan aires de hombres dignos de todo crédito y enseñan doctrinas falsas a la fe. Y hemos enseñado que la principal característica de la Iglesia Católica, lo hemos mencionado explícitamente en el versículo, en el video anterior sobre la unidad y la Biblia, que la principal característica de la Iglesia de Cristo no solamente era su santidad, sino su unidad. Y los hermanos separados se olvidan de que la fe en Cristo y la santidad no es el único criterio, sino la unidad, la cual ellos, justamente por estar separados, no tienen. Pero también hay quienes se hacen llamar cristianos y se dan aires de hombres dignos de todo crédito, pero enseñan doctrinas diferentes a las apostólicas. Y si enseñan doctrinas diferentes a las apostólicas, no pueden ser la Iglesia de Cristo, no pueden ser la Iglesia apostólica. Ahora hemos dicho lo que menciona la Didaché, hemos mencionado lo que enseña San Ignacio de Antioquía, hemos dicho lo que enseñaba San Policarpo. Ahora vamos a mencionar lo que enseña San Clemente. ¿Quién fue San Clemente? Discípulo del apóstol Pablo, discípulo del apóstol Pedro, y fue obispo de Roma y tercer papa luego de Pedro. Dice San Clemente, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en razón de un nuevo cisma que estaba surgiendo en la iglesia de Corinto, tal cual Pablo lo había enseñado allí en su primera carta a los Corintios. Bueno, aquí San Clemente, como buen papa, estando allí en Roma, él nuevamente escribe una carta para restablecer el orden en la iglesia de Corinto. Y dice así: nos referimos, carísimos, es decir, amadísimos, a la sedición o cisma extraño y ajeno a los elegidos de Dios, abominable y sacrílega, que nos une que unos cuantos sujetos, gentes arrojadas y arrogantes, han encendido hasta punto tal de insensatez que vuestro nombre venerable y celebradísimo y digno del amor de todos los hombres ha venido a ser gravemente ultrajado. Toda revuelta y todo cisma lo considerabais detestable. Según San Clemente, los cismas a los ojos de los padres de la iglesia y de los creyentes de la iglesia primitiva eran una abominación y un sacrilegio. Todo lo contrario de lo enseñado por los hermanos separados, que los cismas y las divisiones son aceptables porque allí está la iglesia de Cristo. Y allí los más fieles pertenecen a la iglesia de Cristo, pero para el Papa de la iglesia, para los obispos de la iglesia y para los creyentes de la iglesia del siglo I, los cismas eran una abominación y un sacrilegio, algo comparable o aún peor que la idolatría, como vamos a ver en el próximo video, y tal vez si nos queda tiempo en este. Los elegidos de Dios no se encuentran en la iglesia invisible, sino en la católica. ¿Por qué? Porque los cismas no son de los elegidos de Dios. Es más, dice explícitamente acá que las sediciones son ajenas a los elegidos de Dios, por lo cual los elegidos de Dios no se encuentran en la iglesia invisible, y la iglesia invisible no contiene a los elegidos de Dios, porque los elegidos de Dios, si realmente lo son, tarde o temprano, saldrán de la iglesia invisible y se adherirán a la iglesia católica. Ahora la iglesia invisible, por su arrogancia e insensatez, promueve sacrilegios y abominaciones como si fueran algo bueno, mientras que los hermanos separados tristemente dicen predicar el evangelio. Lo que están predicando es un sacrilegio y una abominación delante de Dios. Si alguien quiere buscar el evangelio puro y sin mancha, debe buscarlo en el depósito de la fe, en la iglesia católica. Pero dice también San Clemente a los Corintios: la envidia hizo bajar vivos al Hades a Datán y a Abirán por haberse rebelado contra el siervo de Dios Moisés.
Y ya vamos a ver que otro padre de la iglesia, en un próximo video probablemente, haciendo alusión a este mismo pasaje, como lo ha hecho alusión en el video anterior también Judas, creo, no me acuerdo si Judas o segunda de Pedro, me corregiré en todo caso en el texto sobreimpreso en el video. Todos ellos hablan de que la rebelión de los hijos de Coré, ¿sí? Datán y Abiram, cuando se opusieron a Moisés, generaron una revolución, generaron un cisma que es comparable a los cismas que ocurren en la Iglesia Católica. Y esta enseñanza, donde dice que los hijos de Coré, Datán y Abiram, descendieron vivos al Hades. Otros padres de la iglesia dicen descendieron vivos al infierno, porque ese es el destino de los cismáticos. Esta enseñanza de la rebelión de los hijos de Coré se encuentra en Números capítulo 16. Les invito a que lo puedan leer. Y aquí se compara a los cismáticos que se oponen a Moisés en contraposición a los cismáticos que se oponen a los obispos de la iglesia católica. Y pensemos que Clemente era obispo de la iglesia de Roma, es decir, papa. Ahora se compara a la iglesia invisible con la rebelión de Coré, tal como lo hace Judas, capítulo 1, versículos 11 al 16, a quienes allí, a los cismáticos, los llama ovejas independientes que se apacientan a sí mismas, hombres que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, tal cual lo enseña Efesios 4:14, que los inmaduros y los carnales son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Bueno, también así enseña a los cismáticos, que dicen, bueno, que hoy están en los bautistas, pasado mañana se vuelven hermanos libres, después se van a los pentecostales, después siguen buscando y van llevados y se van buscando para aquí y para allá y así, sin estar arraigados, sin estar afirmados. Dice, son llevados como carnales e inmaduros por todo viento de doctrina, por todo cisma, saltando de un cisma a otro. Y dice entonces, estos son árboles muertos y desarraigados, dice Judas, estrellas errantes, destinadas a la eterna oscuridad, murmuradores y querellantes, tal como los protestantes que son acusadores de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Así entonces describe a los cismáticos como aquellos Datanes y Abiranes que descendieron vivos al Seol. Dice también San Clemente de Roma, justo y santo es por ende, hermanos, que seamos antes obedientes a Dios y no seguir a quienes por jactancia y desorden se han constituido en cabecillas de odiosa envidia, porque nos acarrearemos un daño no como quiera, antes bien correríamos grave peligro si nos entregamos temerariamente a los designios de esos hombres, que apuntan a rivalidad y sediciones con el fin de apartarnos de lo bueno. Qué interesante cómo describe Clemente a las sectas y a los cismas, y a los que se constituyen en cabecillas de esa odiosa envidia, porque decimos que estos son luteranos, que estos son calvinistas, que estos son pentecostales, que estos son bautistas. Algunos llevan el nombre de su cabecilla y otros llevan un nombre tal vez más genérico, pero siguen teniendo un fundador, y ese fundador no es Cristo. Y estos que se apartan, la iglesia primitiva los consideraba como fundadores de un cisma, que vamos a ver en otro video, que se los consideraba como fundadores de otra iglesia profana, de otro altar contrario al altar de Cristo. Yo les invito a que estén atentos a ese video en donde mostraremos realmente que así pensaba la iglesia primitiva, la iglesia católica. Ahora bien, son desobedientes a Dios los que se constituyen en cabecillas de un cisma. ¿Y cuál es el designio, cuál es el destino de estas personas? El daño permanente, el grave peligro, que es un eufemismo para llamar a la condenación. Y como dijimos, los cabecillas y los que siguen los designios de estos hombres están en peligro de condenación. La iglesia invisible está constantemente en riesgo de condenación, y mientras tengan
la posibilidad de respirar, aún están a tiempo de salirse de la iglesia invisible para pertenecer a la iglesia visiblemente unida, porque esa es la verdadera iglesia de Cristo. Dice San Clemente de Roma: vigilad, carísimos, no sea que sus beneficios, los beneficios de Dios, que son muchos, se conviertan para nosotros en motivo de condenación, caso de no hacer toda en concordia, llevando la conducta digna de Él, lo que es bueno y agradable en su presencia. ¿Y qué está diciendo aquí? Que lo mismo que Dios le pretendía dar a los cristianos cuando estaban en la unidad de la Iglesia Católica, cuando se aparta, Dios los destina a la condenación. Lo que iba a ser para beneficio resultará de condenación, y por eso el apóstol Pablo dice que la misma cena del Señor, que es para darnos vida eterna, para los que comen y beben estando en un cisma, se les convierte en comida y bebida de su propia condenación. Toda la Biblia, todos los discípulos de los apóstoles son unánimes en cuanto a este concepto. Solo hay salvación en la iglesia unida, en la iglesia universal, en la iglesia católica. Y los que están en los cismas, en la iglesia invisible, están bajo la condenación de Dios, porque están fuera del cuerpo que los vivifica. No está Dios allí, no está el Espíritu de Dios en los cismas, no está Dios donde hay ira y contienda. Está Dios donde está la unidad de su iglesia y sus obispos, la iglesia católica. Y seguimos, porque no puedo decir que escriba poco San Clemente en una epístola que está destinada a hablar de los cismas. Dice San Clemente también en esta primera de Corintios: ¿a qué vienen entre vosotros contiendas y riñas, sectas y cismas y guerra? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es un solo nuestro llamamiento en Cristo? ¿Con qué propósito desgarramos y despedazamos los miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando al punto tal de insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Acordaos de las palabras de Jesús nuestro Señor. Él dijo en efecto: ¡ay de aquel hombre! Más le valiera no haber nacido que escandalizar a un solo de mis escogidos. Mejor le fuera que colgaran una piedra de molino al cuello y le hundieran en el mar, que no extraviara uno solo de mis escogidos. Vuestro cisma extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la tristeza a todos nosotros, y sin embargo, vuestra sedición es rebelde. ¿Qué está diciendo San Clemente aquí? Que los miembros desgarrados se caen y se quedan sin el espíritu y sin el alma que está en el cuerpo. Está diciendo también que un cismático se merece que se le ate una piedra atada al cuello por causar tropiezo a las ovejas que están en la iglesia católica, tratando de arrastrarlas fuera de la iglesia. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está enseñando? Que mientras la barca de Pedro permanece a flote, la iglesia invisible no puede mantenerse a flote, porque sus miembros tienen todos ellos una piedra atada al cuello que los hunde en el fondo del mar. Y por eso es que a lo largo de los siglos las sectas y los cismas se han hundido, han desaparecido, han surgido otras con otros nombres y por otros fundadores, pero la única iglesia que se ha podido mantener a Pedro es la que se encuentra en la barca de Pedro, donde están los obispos y los apóstoles obedientes a Pedro. Tal es la iglesia de Cristo y tal es el destino de las iglesias invisibles: hundirse por el propio peso de su propio castigo. Datán y Abiram se hundieron y fueron tragados por la tierra, y las sectas son tragados por el mar para ser ahogados. Dice también, y ya con esto finalizando el video: así pues, ¿quién de vosotros es generoso? ¿Quién compasivo? ¿Quién repleto de amor? Diga: si por mi causa sucedió la revuelta, la discordia y los cismas y las sectas, me marcho, me voy a donde queráis y hago lo que sea mandado por el pueblo, con tal que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus presbíteros
establecidos. ¿Y cuál es el consejo que aquí nos está dando a todos? San Clemente dice, lo mejor que puede hacer un miembro de la iglesia invisible es arrepentirse y abandonarla y volver a la unidad de la iglesia católica. Y también en la iglesia invisible no están llenos de verdad y del amor de Cristo. Aunque haya entre los cismáticos quien ame a Cristo, lo aman con un amor tremendamente imperfecto. Y no lo hacen conforme al amor perfecto de Cristo, pues está escrito en 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, queridos, la unidad de la iglesia es esencial para poder decir que somos cristianos. El amor hacia toda la hermandad de Cristo es esencial para poder llamarnos cristianos. En la Iglesia Católica consideramos hermanos a los hermanos separados. Como nos dijera San Agustín, dice, no podría dejar de llamarle hermano porque tal vez esa persona también llama padre al mismo padre que yo. Dice él también, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces somos hermanos. Pero ¿qué pasa? Dice San Agustín. Son hermanos que están separados del cuerpo, han sido apartados por Cristo. Como si de un sarmiento cortado de la vid se tratase. Como si de un miembro amputado del cuerpo se tratase. Porque aquí lo dice. Son mentirosos los que dicen ser de Cristo, pero odian a los hermanos de la Iglesia Católica. Y es curioso. La inmensa mayoría de los que dicen creer en la iglesia invisible o la iglesia espiritual no incluyen en la iglesia invisible a los católicos. Nos aborrecen. Creen que estamos condenados. Bueno, la realidad es que la iglesia primitiva enseñaba que no existía una iglesia compuesta de herejes y cismáticos, en donde todos visiblemente divididos, estaban unidos invisiblemente. Y por ser una unión invisible, podían llamarse Iglesia de Cristo. No, dice. Son mentirosos. Los que dicen amar a los hermanos. Perdón, los que dicen aborrecer a los hermanos y amar a Dios son mentirosos y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. De manera tal que desde la Iglesia Católica amamos a los hermanos que están separados, pero aborrecemos su cisma. Aborrecemos los hechos que están cometiendo. No aprobamos, no consentimos y les predicamos y les instamos y les invitamos a unirse a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal, a la Iglesia que guarda la unidad desde el siglo I, a la Iglesia que no se divide, sino que aborrece el cisma. Vamos a resumir, porque hasta aquí vamos a llegar con el video y quiero resumir lo que hemos hablado. Hemos explicado entonces lo que es la iglesia invisible. Hemos hablado de que la Iglesia Católica no promueve el cisma, sino que lo desecha. Hemos hablado de que los padres de la Iglesia hablan muy duramente respecto de los cismas y las sectas, diciendo que allí habitan los primogénitos de Satanás y los torcedores de las Escrituras que están condenados. Con tristeza debemos decir que en la iglesia invisible no se da el pan de Dios, sino que se bebe y se come la propia condenación. También hemos visto que San Ignacio le llamaba a los misioneros de la iglesia invisible como herejes. También decía que hay que taparse los oídos ante las prédicas de los predicadores de la iglesia invisible. También hemos visto que San Ignacio le llama a la iglesia invisible como conjunto de cismas destinado al fuego inextinguible. A los magnesios les escribe diciendo que no es posible hablar de una unidad espiritual o invisible si no se está visiblemente unido. A los tralianos les enseña que no hay iglesia cuando se rechaza la autoridad de la Iglesia Católica. También a los tralianos les dice que los pastores de las sectas lo que hacen es dar hierba ajena, herejía, que matan con su veneno mortífero diluido en vino y miel a aquellos quienes escuchan a esos mensajes. Que la iglesia invisible está compuesta de los impuros, a los muertos
por el envenenamiento del veneno de la serpiente antigua, que la doctrina de la iglesia invisible no es la doctrina de Dios, pues los herejes no son de Dios, que todos en la iglesia invisible son llamados a huir de ella, pues allí en la iglesia invisible no está Dios, sino que deben buscarlo en la iglesia católica, que toda secta debemos huir de ella como el principio de males, ¿sí? Y que la iglesia católica es aquella en donde están los obispos de la sucesión apostólica. Hemos visto que la iglesia invisible, que la iglesia católica llama abominable y sacrilegio a los cismas y a las sectas. Hemos visto que quienes se constituyen en cabecillas de un secta son odiosos para Dios y que la iglesia invisible está permanentemente en riesgo de condenación. Hemos leído y escuchado que en la iglesia invisible lo que les resultaría como bueno se les convierte en condenación por enseñar lo malo y participar en cismas de la Eucaristía falsa, por así decirlo. Hemos visto que los que están en sectas y cismas desgarran y despedazan el cuerpo de Cristo y por ello se privan de la cabeza de Cristo. Hemos visto que el castigo merecido para ellos es que se les ate una piedra de molino al cuello. Y hemos visto la exhortación de San Clemente diciéndoles: márchense de allí. La humildad que se requiere y el arrepentimiento, ¿sí? Para estar dispuesto a deponer las armas, a abandonar el cisma, para volver a sujetarse a la iglesia de Cristo. Con mucha tristeza, entonces, debemos pedir oraciones por el pueblo de Cristo, para que se mantenga unido, porque Cristo ora por el pueblo para que se mantenga unido. Y debemos rogar por aquellos por los que se han separado del cuerpo de Cristo, para que Dios les abra el entendimiento, para que dejen de predicar las mentiras que condenan el alma, para que se den cuenta que fuera de la unidad de la Iglesia Católica no pueden tener salvación, y para que crean el dogma que de antaño en la Iglesia Católica enseña: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, porque en la Iglesia Católica enseñamos la doctrina bíblica, apostólica y de los padres apostólicos y de la sucesión apostólica hasta el día de hoy. Me despido, espero haber podido alumbrar un poco el entendimiento de las personas, tanto de los católicos que están en las tinieblas y confundiéndose, pensando en irse, como de aquellos católicos que están firmes en la fe, sabiendo que necesitan el alimento sólido para poder confortar su fe, pero también y muy especialmente a los hermanos separados que nos puedan estar escuchando, para que se arrepientan del cisma, para que se arrepientan de pertenecer a las sectas y se vuelvan a la iglesia apostólica, a la de la verdad, a la de Cristo, a la de la armonía, la paz y la concordia, a la iglesia en donde habitan los sacramentos que el Espíritu Santo dispensa a los que están en esta iglesia. Que Dios te bendiga y que viva Cristo Rey.